DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias, finalizando una semana con mucha actividad parlamentaria y también con una agenda bastante extensa para la semana que viene, porque sabemos que va a haber una sesión para el día martes convocada a las 12 del mediodía y de eso vamos a hablar en el día de hoy. José nos va a explicar en unas placas, a ver, punto por punto, tema por tema, de qué se trata la sesión de la semana que viene. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muy bien. ¿Cómo viste esta semana el trabajo en comisión, por sobre todas las cosas, no? Fue muy intenso, dejaron listos dictámenes para nutrir de leyes la próxima semana. Tuvimos ese super miércoles, está inventado super miércoles, y bueno, contrariamente a lo que muchos pensaban, bueno, se reactivó juicio político, sí. Tuvo su reunión esta semana, el martes pasado, y también lo tendrá la próxima semana, ya en un día infrecuente. Ya no es martes ni jueves, va a ser miércoles, bueno, teniendo en cuenta que el martes... Miércoles comisión de juicio político, entonces. ¿En qué horario? A las 15 horas, a bien. A las 15 y con una instancia decisiva, porque van a poner a votación el tema de los dictámenes contra los jueces de la Corte Suprema, en lo que hace a 2x1, a coparticipación, a obra social y a Consejo de la Magistratura, y se van a emitir las citaciones para ellos mismos, y también va a haber citaciones a testigos, en un horario también infrecuente, a las 15. Claro, miércoles a las 15 horas, horario y días infrecuentes, pero bueno, ya sabemos que se va a convocar la comisión de juicio político y veremos cuánto dura la sesión del martes también, ¿no? Porque los diputados que integran la comisión de juicio político deberían estar al día siguiente. ¿Vos qué decís? ¿Va a ser maratónica o no? ¿O hasta la madrugada podría llegar? Yo tengo mis teorías. A ver, ¿cuál es tu puedo teoría? extender. Sí, a ver. Sí, va a ser larga, pero no tan larga. O sea, 3 de la mañana. Ponele. Aprox. Ponele. Como la que fue la última, que duró hasta... que no fue tan extensa, pero no, ya se me estaba mezclando con la del Senado. Iba a decir, la del Senado fue hasta las 2 de la mañana, pero bueno, estamos en diputados. Sí. Pero yo digo, no creo, aunque teniendo en cuenta ese detalle, bueno, no la convocan a la sesión de juicio político, a la reunión del juicio político para las 11 de la mañana, como sería lo habitual, ni tampoco a las 13, sino a las 15. Así por es. un lado. Y lo que creo yo que sí va a ser larga y más refuerzo mi idea de que Alquileres va al final, como tengo esa presunción, por el hecho de que, ¿cuál es la centralidad? La mayor atención que tiene el oficialismo puesta en esta reunión. Sí. Compre sin IVA. Compre sin IVA, sin duda. Eso va a ser el primer tema seguramente que lo van a tratar y que va a tener varios oradores y disertantes, sí, ¿no? Muchos oradores seguramente, y eso va a ser en el prime time, me parece. Después iremos con universidades, creo yo, y después, y al final, el tema de, y que se queden todos, porque esa es la idea, porque ahí está mucho el juego de estrategia de las presencias, porque va a ser voto a voto el tema de la definición de esa cuestión, que está muy debatida ya de Alquileres, pero hay mucha tensión y en última instancia quedará todo el debate para el día siguiente, si termina siendo de madrugada. Seguramente que va a ser así. También recordar que este domingo está la segunda parte del debate presidencial, que incluso hay 2 diputados nacionales en ejercicio de la función, que es Miriam Bregman y Javier Milei, que son candidatos presidenciales. Y bueno, el temario para este domingo tiene que ver con seguridad y ¿qué más? Con hábitat y vivienda. Tema importantísimo. Ahí se va a meter el tema de la ley de alquileres, ¿no? De todas estas reformas, de las idas y vueltas en el Senado, en diputados, la crisis habitacional. Hace muchísimos años que no se construyen viviendas en la República Argentina, se construyen muy pocas en comparación de la demanda que hay, así que va a ser un tema bastante picante, te digo. Hay un tercer tema, no me acuerdo, que es el del medio, pero bueno, ya no nos acordaremos y lo mencionaremos seguramente. Y seguramente el lunes vamos a estar haciendo el análisis de lo que dejó este segundo debate presidencial, que allí estaremos presentes. Varios compañeros aquí del piso, incluso de TV, periodistas también van a estar cubriendo, así que va a ser una jornada súper interesante el día lunes de análisis de lo que dejó la jornada de juicio político. A veces se me mezcla todo, la jornada del debate presidencial, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, una bienvenida
norma que se ha establecido, ya este va a ser las terceras elecciones presidenciales que tienen su debate. La segunda, que es por ley, recordemos en 2019 ya regía la ley vigente, y ahora va a ser por segunda vez, según esa norma, y que establece que debe haber 2 debates, por lo menos uno en el interior, y bueno, veremos si hay un tercero. Si llegamos a balotaje, la ley dice que debe haber un tercero entre los candidatos que llegarían o no al balotaje. Así que tenemos todavía un largo escenario por delante. Todavía queda septiembre, queda el mes de octubre y el mes de noviembre, así que tendremos en el medio la Cámara sesionando también con muchos temas que se van metiendo en el tema de la agenda, ¿no? Como el tema del compre sin IVA, el tema de la reducción de la jornada laboral, ley de alquileres, bueno, y muchísimos otros temas que vamos a estar explicándolos hoy aquí a lo largo del programa. José nos va a explicar en unas placas. Así que vamos a meternos en el día de hoy en el repaso de lo que va a ser la sesión convocada para la semana que viene, para el martes de la semana que viene a las 12 del mediodía, y vamos a arrancar escuchando la palabra de Germán Martínez, que hablaba respecto del compre sin IVA. A veces nos enredamos en algunas discusiones que nos permiten ver algunos aspectos que son trascendentales. Y lo primero que quiero decir es que por una decisión política de nuestro gobierno, de nuestro ministro de Economía, instrumentada a través de las resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos, hoy ya hay 16 millones de argentinos y de argentinas que están teniendo el reintegro de IVA. Y más allá de todos los debates que nosotros podamos dar, ese es un elemento que entre todos tenemos que reivindicar. Entre absolutamente todos. Porque son 25.000 millones de pesos que ya han sido transferidos a los argentinos y las argentinas para reforzar sus ingresos y que están teniendo un impacto no solamente en el bolsillo de los argentinos y las argentinas, sino también en los niveles de movimiento económico y de facturación de los negocios que venden aquellos bienes a los cuales se le aplica este reintegro. Y me parece que eso es importante, y después nos enredamos nosotros en discusiones que nos permiten en algún lugar, nos impiden ver el fondo de la cuestión. Cuando el ministro Massa toma esta decisión, se activan los mecanismos en función de las facultades que tiene la Administración Federal de Ingresos Públicos, se empieza a operativizar. Me acuerdo que en ese momento se hablaban de las dudas sobre la implementación. Lo cierto es que hoy 4 de cada 5 argentinos que están contenidos en estos 20 millones de argentinos que pueden cobrar el reintegro de IVA, ya lo están cobrando. ¿Faltan? Bueno, sí, sin duda. ¿Se podrá en algún momento ampliar a otros? Sí, ¿por qué no? Pero me parece que es una noticia y es un elemento que nosotros tenemos que reivindicar. Lo primero. Segundo, creo que también en nuestra distancia con algunas situaciones, con algunas realidades, nos impide ver y atar debates uno con otro. En estos días recorriendo algunos lugares, obviamente en función de la campaña electoral, todos estamos en campaña electoral y no está mal que estemos. Podemos hacer bien nuestra tarea parlamentaria como lo estamos haciendo acá, oficialistas, opositores, y también podemos hacer campaña electoral reivindicando las ideas y las propuestas de cada uno de nuestros espacios políticos. Pero lo cierto es que cuando uno ata una decisión con otra, se encuentra, por ejemplo, con muchos trabajadores y trabajadoras que o nunca pagaron ganancias por el nivel de ingreso, o pagaban ganancias y habían entrado en las distintas posibilidades que se hicieron, elevando el piso, modificando la ley para dejar de pagar ganancias. Recordemos que solamente en nuestro gobierno 1.600.000 trabajadores ya habían dejado de pagar ganancias antes de la decisión de Massa. Los que no pagaron nunca y aquellos que ya no pagaban se pusieron contentos cuando 800.000 trabajadores y trabajadoras van a empezar a dejar de pagar ganancias, ya sea por el decreto como por la ley aprobada por el Senado de la Nación la semana pasada.
Lo escuchábamos al jefe de bloque, a Germán Martínez, hablando en la comisión cuando se trató el tema de compra sin IVA, que va a ser uno de los temas que vamos a explicarlo hoy aquí en profundidad, que es uno de los temas que está primero en el temario para la sesión especial del martes que viene, de la semana que viene. Pero también otro de los temas tiene que ver con Argentina Inclusiva, José, ¿no? ¿De qué se trata? Así es uno de los que figuran en este temario, este proyecto de Natalia de la Sota. Es un proyecto que crea un programa de formación permanente de los empleados y funcionarios públicos en el trato adecuado de personas con discapacidad. El proyecto tuvo dictamen el 13 de septiembre pasado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que claro, no pasó solamente por acá, había pasado previamente por la Comisión de Discapacidad. Era un tema que había quedado pendiente. Lo estuve buscando a ver cuándo era, porque no había llamado la atención cuando había obtenido dictamen. Fue el 13 de septiembre, esa jornada en la que estuvieron presentes, una de las veces que vino Kelly Olmos y otros funcionarios vinieron en esa oportunidad, José Ignacio de Mendiguren también, vinieron a defender el proyecto sobre empresa MIPYME. Y bueno, al principio de esa reunión se aprobó, pasó a la firma este dictamen entre otros. Es muy bienvenido que así sea y además adecúa la accesibilidad de todos los espacios públicos. Así es un tema muy interesante que seguramente en el día del tratamiento de la sesión lo vamos a escuchar al presidente de la Comisión de Discapacidad, el diputado Di Giacomo, que es quien siempre promueve el tratamiento de este tipo de normativa aquí dentro de la Cámara de Diputados de la Nación. Así que Argentina Inclusiva, un programa que busca capacitar en derechos de discapacidad a todas aquellas personas que trabajan en el ámbito público justamente para tener una inclusión de las personas con discapacidad y dar una mejor atención también a todas aquellas personas que presentan algún tipo de discapacidad. Otro de los temas importantes que se va a meter dentro de la jornada, que seguramente va a ser el primer tema que van a empezar a debatir dentro de la Cámara, tiene que ver con el tema de compra sin IVA. Y por eso el diputado Carlos Heller, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, estuvo hablando respecto al tema y decía lo siguiente. Hemos tenido 49 presentes, es decir que la comisión ha funcionado a pleno, con el 100% de presencia, una demostración de la importancia del tema, diría yo, y el dictamen de mayoría ha obtenido 26 firmas, con lo cual está en condiciones de ser elevado a su consideración en el recinto cuando las autoridades de la Cámara así lo crean conveniente. Ahí lo escuchábamos cortito a Carlos Heller, bueno, diciendo que justamente el proyecto está en condición de pasar al recinto y efectivamente es uno de los temas que está dentro del temario para la semana que viene, José, ¿no? Así es, y destacaba la presencia de 49, 100% de presencias ahí sí. en la comisión. Bueno, por un tema tan importante, pues es un programa que tuvo dictamen justamente el miércoles pasado. Dispone el reintegro del 21% en las compras realizadas en comercios minoristas y o mayoristas con un tope de hasta 18.800 pesos. Bueno, el beneficio opera mediante la utilización de tarjetas de débito asociadas a cuentas abiertas en entidades financieras, así como también a través de tarjetas emitidas en el marco del programa Alimentar y del programa Potenciar Trabajo. Recordemos que esta iniciativa, bueno, extiende esta propuesta también a otro tipo de tarjetas, también a las billeteras electrónicas, deja abiertas las posibilidades y deja abierto a lo que vaya a crearse en el futuro, porque la autoridad de aplicación, que es el Ejecutivo, podrá hacer atender todos los medios de pago que puedan llegar a utilizarse para este programa, claro. que permite justamente seccionar quiénes son los que lo pagan. Recordemos, las veces que se intentó hacer algo así, la última vez fue durante la gestión de Mauricio Macri, que le sacó el IVA a los artículos de la canasta básica. Justamente en ese momento lo que pasa es que eso, ¿qué pasaba? Dependía de la buena voluntad de los comercios, si le sacaban, le hacían la resta del 21% o no. Entonces de esta manera se aplica el impuesto y después se lo reintegra las autoridades. Veamos en la próxima placa cuáles han sido hasta ahora los resultados, porque recordemos que está en vigencia a través de decreto. Sí. Al 30 de septiembre, según contó Carlos Heller el miércoles pasado en la comisión, ya habían accedido al beneficio 16.008.231 personas
y el monto hasta ahora devuelto fue de 25.300 millones. Juntos por el Cambio, en este caso, presentó un dictamen de minoría que contiene una serie de correcciones que incluían una fecha, por ejemplo, una fecha de vencimiento para el presente año, a los efectos de no condicionar, decían, la política tributaria del próximo gobierno, o sea, la fecha de vencimiento es el 9 de diciembre. Y es ahí donde se armó una discusión en la Comisión justamente de Presupuesto y Hacienda, porque el oficialismo busca sancionar este proyecto sin fecha de vencimiento, cosa que quede de alguna manera establecido como una política de Estado dentro del territorio nacional, gobierne quien gobierna a partir del 10 de diciembre, y Juntos por el Cambio propone ponerle una fecha de vencimiento para que sea el próximo gobierno el que decida si va a extender o no el tema del reintegro del IVA. Recordemos a todas aquellas personas que cobran menos de 700.000 pesos, aumentar el piso de 18 a 23.000 pesos de devolución por tarjeta, esto quiere decir por persona, y también ampliar el abanico de los medios por los cuales uno pueda comprar. Actualmente solamente funciona el débito. La idea con este proyecto de ley es ampliar también a las tarjetas de crédito y a las billeteras virtuales a través de la compra del código QR. Así que si efectivamente el martes que viene aprueba la Cámara de Diputados, esto tendrá giro al Senado. Veremos cuándo lo puede llegar a aprobar o no el Senado. Y bueno, efectivamente quizá antes de fin de año, si es que se aprueba tal cual está el dictamen de mayoría, bueno, ya se pueda empezar a implementar con otros medios de pago. Y quien también estuvo hablando respecto a este tema es el diputado Itay Hatman, que decía lo siguiente. Gracias, presidente. Bueno, me parece que hay que mirar este proyecto de ley como una forma de saldar una deuda histórica, ¿no? Porque si uno repasa todos los debates que hemos tenido sobre el sistema tributario argentino, habría que tomarse el trabajo, por ejemplo, de ver cuántas veces hemos dicho acá, diputados de todos los bloques, que el IVA es un impuesto regresivo, que no considera la capacidad contributiva, que castiga sobre todo a los sectores de menores ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de mucho tiempo de hacer ese señalamiento, en general bastante transversal, hoy estamos discutiendo un proyecto que por primera vez le da una solución efectiva y además cuya efectividad, como usted dijo, ya está viéndose en la práctica a partir de la política que está haciendo el Ejecutivo Nacional a través del decreto, de devolución del IVA con un criterio claramente que tiene un efecto de mayor progresividad o de justicia o de equidad distributiva, tributaria, como la queramos llamar, definiendo cuál es ese universo de personas que puede ser alcanzada por esta devolución, ¿no? Y que además es un sistema automático que funciona bien, que por supuesto es muy perfectible. De hecho, en la práctica se te va llevando adelante. Se está avanzando en la mayor identificación de los productos que se comercializan en los distintos comercios para poder identificar qué es lo que está comprando la gente y para poder diferenciar qué se corresponde que se devuelva el IVA y cuáles no, porque recordemos que el espíritu de esta política es devolver el IVA a aquellos bienes que pertenecen a la canasta básica alimentaria, no es devolver el IVA si alguien se compra un bien, claro, una moto o cualquier otro bien que no es de consumo esencial. Bueno, ahí lo escuchábamos entonces al diputado del oficialismo, también a Carlos Heller en su momento, hablando y bancando este tema del programa Compre Sin IVA. Es un programa que viene impulsado por parte del Ejecutivo Nacional, sí, más precisamente por el ministro Sergio Massa, que también es candidato presidencial en estas elecciones para el 22 de octubre. Y quien también estuvo hablando en comisión, antes de cambiar de tema, es el diputado Juan Marino, que hablaba también sobre los beneficios que tiene este programa de Compre Sin IVA. Veamos qué decía. Saludar el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, naturalmente manifestar la importancia del dictamen de mayoría que se está elaborando en base a ese proyecto de ley, incluyendo incluso una serie de observaciones y modificaciones para mejorarlo. Creo que sería bueno que pudiésemos lograr un dictamen de unanimidad de los dos bloques, todos los bloques, no solo los dos, todos los bloques presentes en la comisión.
Porque me parece que, como decía el diputado Hackman, tenemos que asumir el compromiso de gobierne quien gobierne a partir del 10 de diciembre. Esto va a ser una política de Estado para ir construyendo un sistema tributario más justo, donde quienes menos tienen paguen menos y donde quienes tienen más paguen más, ¿no? En ese sentido, señalar algunas observaciones sobre esta discusión. Coincido con lo que decía el diputado Hackman en relación con que el planteo de decir que esto tiene que ser hasta el 9 de diciembre de 2023, es decir, con claridad que no hay un compromiso de si llegan a ganar la elección, que coincido que lo más probable es que no ocurra, van a continuar con esta política. Según lo que plantearon y según lo que entendí de lo que planteó el diputado Cacase, me corrigen si estoy equivocado, pero que entiendo que es así, el diputado Cacase dijo de conjunto, como idea, como planteo, la reducción del IVA sobre la canasta básica alimentaria es correcta, es positiva. Hay que discutir cómo, cuándo, hasta cuándo, cómo se financia, etcétera. Bueno, abramos esa discusión, por lo tanto, porque acá hay un problema, que es que no se nos puede plantear a nosotros que votemos a favor del límite de la emisión si al mismo tiempo, del lado de Juntos por el Cambio, no hay ni siquiera una posición sobre el planteo acerca de la separata en relación con el presupuesto, acerca del proyecto de ley de exteriorización del ahorro argentino, que son los planteos que estamos haciendo desde Unión por la Patria para discutir cómo hacemos para tener un sistema tributario más justo, para que paguen más los que tienen más y paguen menos los que menos tienen. Y otro de los temas que se va a meter dentro del próximo temario la semana que viene tiene que ver con la creación de nuevas universidades. Sí, ya en la sesión anterior se trató de la creación de 5 universidades, que ya obtuvo dictamen por parte de diputados y también del Senado, pero ahora se incorporan 3 universidades más, creación de 3 nuevas universidades. Una de ellas, si mal no recuerdo, algunas tienen que ver en la provincia de Buenos Aires y otra en Entre Ríos o en Córdoba, José. Corregime. Entre Ríos, sí, así es. Bueno, las de las provincias de Buenos Aires son: una es la Cuenca del Salado, con sede central en el distrito de Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires. Esta es una iniciativa promovida por la diputada oficialista María Rosa Martínez. La otra es la de Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Esta es promovida por la titular de la Comisión de Educación, Blanca Osuna. Es una universidad que ya existe como provincial, ahora va a ser nacional cuando se convierta en ley. Y la tercera, ahí la vamos a ver, es en la próxima placa. No. Bueno, ya no teníamos. Sí. Bueno, la decimos nosotros. Universidad Nacional de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires. Esta es una iniciativa de Emiliano Jacobiti, que es la otra universidad. De esas 8, ese paquete de 8, había 2 que eran promovidas por la oposición. En este caso, Emiliano Jacobiti, quien es vicerrector de la UBA y hombre del bloque Evolución Radical. Finalmente, la creación de nuevas universidades logró meterse dentro del temario de la Cámara de Diputados, porque recordemos que estaba promovido hace prácticamente un año. En diciembre del año pasado ya se había metido 2 veces dentro de los temarios de la Cámara de Diputados, pero bueno, luego por temas de falta de quórum, las sesiones no se pudieron llevar adelante y el tema de la creación de universidades quedó para el debate y el análisis a lo largo de todo este año. Efectivamente se trató la creación de 5 universidades hace poquito tiempo y ahora van por la creación de 3 universidades públicas aquí en Buenos Aires y también en la provincia de Entre Ríos. Y cambiamos de tema. Otro de los temas importantes que seguramente va a presentar muchísimo debate dentro del recinto tiene que ver justamente con la creación del régimen de promoción del gas natural licuado, el GNL. Y para meternos en el tema vamos a escuchar qué decía la diputada Jutrovic respecto a este tema. Va a ser conjunta con Presupuesto y Hacienda, a ver si ya le podemos dar el dictamen a la ley sobre el tema de hidrocarburos, que ya habíamos tenido un par de reuniones informativas y bueno, está incluido en la próxima sesión, en la orden del día de la próxima sesión, así que bueno, eso es un proyecto muy importante para nosotros porque bueno, tenemos todo por detrás, ¿no es cierto?, el apuntalar todo lo que significa
vaca muerta y la industrialización del gas, que es lo que viene proponiendo nuestro ministro de Economía y candidato a presidente, que es que agreguemos valor a nuestros recursos naturales, a nuestros recursos básicos, ¿no? Creo que con el tema de la industrialización del gas, obviamente que hay que dar ese paso, porque si hay algo que se viene analizando y se viene justamente discutiendo, es que el gas, que es un recurso que por suerte tenemos suficiente para muchos años, es que es la energía de transición, en esto de empezar a buscar las energías renovables, ¿no? Yo tengo justo trabajando un proyecto que tiene que ver con formar una bicameral por el cambio climático, y me parece que eso es, ahí la estoy trabajando, y por supuesto después la compartiré con algunos compañeros diputados y diputadas, porque me parece que también tenemos que darnos esa discusión en temas que, así como tenemos bicamerales para otros temas, este es algo que nos atraviesa y que lo tenemos que charlar y charlar de manera amplia con todos los diputados y los senadores, ¿no? Digo, es lo que nos falta dar como discusión por los intereses que hay, las provincias, cada jurisdicción cuida sus economías regionales que dependen de la explotación de esos recursos, y sabemos que el tema de la sustentabilidad es algo que no a todos los sectores les conviene, porque no tienen visión de futuro, ¿no? De lo que tenemos que hacer para más adelante y lo que tenemos que cuidar hacia adelante. Esa es la realidad. Ahí la escuchábamos entonces a la diputada por el oficialismo hablando sobre la creación de este programa del gas natural licuado. José, recordanos en qué consistía este proyecto. Así es, una propuesta que propone declarar de interés público nacional la licuefacción del gas natural con destino a la exportación de gas natural licuado, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria de GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector. Todo esto lo vimos en varias veces, charlamos sobre este tema. Recordemos que hubo 2 reuniones informativas donde estuvo el titular de YPF, Pablo González, y también estuvo la titular de la Secretaría de Energía, Flavia Rollón. Contaron bien, dieron detalles de la potencialidad que tiene en materia de gas nuestro país, tiene para 150 años, pero hay que apurar porque en realidad 150 años de gas, obviamente hay que venderlo, hay que venderlo al mundo, y necesita un régimen especial que se ponga en marcha. Veamos la próxima placa. Se propone, entre otras cosas, también la creación de un régimen de promoción de grandes proyectos que comprenden el transporte del gas natural destinado a la producción de GNL, su licuefacción, almacenaje y transporte, y su comercialización y exportación. Serán beneficiarios quienes presenten proyectos dentro de los primeros 3 años de su sanción, prorrogables por otros 3 por la autoridad de aplicación. Gas natural licuado, entonces, otro de los temas que se va a meter dentro del próximo temario. Quien también estuvo hablando respecto del tema es el diputado Eduardo Fernández del Frente de Todos, representante de la provincia de Córdoba, que decía lo siguiente. Esa es otra ley importantísima. Eso porque los argumentos que se pusieron, que ustedes seguramente transmitieron en la reunión informativa de la comisión conjunta que hubo de energía con presupuesto y Hacienda, en realidad los argumentos que anticipan un rechazo por parte de la oposición son elementos en los que nosotros y nuestros dirigentes han seguido trabajando para dar todas las explicaciones. Son argumentos que tienden más a obstaculizar, y no es un problema del gobierno, ¿no? Cuando nosotros decimos esto es un problema del país, porque es una inversión necesaria para obtener muchas más divisas, ¿no? Y llegó el momento de ir a un pequeño corte. Quédense con nosotros, que minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias y les seguimos contando sobre lo que va a ser la sesión de la semana que viene. Ya venimos. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en la tercera edición
claramente la educación necesita fortalecer su presupuesto educativo y que se ejecute, por supuesto, y seguir avanzando en otras áreas de capacitaciones que necesita, digamos, para que los chicos y las chicas se preparen para el mundo del trabajo del futuro. Es una iniciativa que favorece y que va directamente al bolsillo del trabajador, a aliviar el bolsillo del trabajador. A las 48 horas esta persona tiene ya integrado el valor del 21% en su cuenta sueldo. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano, en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Pa, ay, dale, pa, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Pa, mirá, me veo bastante fachero, ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prende. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a Entrevistas. El país que tratamos de construir, por lo menos desde nuestro espacio político de Unión por la Patria,
donde nos miremos unos a otros y seamos solidarios y sepamos que hay quienes necesitan muchísimo y otros que podemos esperar un poco. Y que hay que atender esos problemas urgentes, ¿no? Me parece que eso es un país, por lo menos en el que a mí me gustaría vivir y que quiero seguir aportando y construyendo. Estamos acostumbrados a otra cosa. Creo que la Argentina tiene una tradición de defender la educación pública, defender la salud pública, y que para eso, o sea, quisiera que muchos hablen con gente que vive en otros lugares donde eso no existe. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ahora sí, continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. Estamos haciendo un repaso de todos los temas que van a tratar la semana que viene en la sesión convocada aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Y vamos a seguir repasando los temas. En esta oportunidad, uno de los temas que se va a tratar también tiene que ver con la creación del régimen de promoción de industria del calzado y su cadena de valor, promovido por la diputada Alonso. Así que vamos a ver, para meternos en el tema, qué decía la diputada en este proyecto. Este proyecto es un proyecto que trabajamos mucho, que nace del consenso entre el sector empresarial de los distintos rubros al interior del calzado, porque es un proyecto integral, no es un proyecto del ensamble, sino que es un proyecto que justamente busca la integralidad del sector del calzado, ¿no? Entonces, ese camino nos costó muchísimas reuniones, nos costó muchísimo trabajo, muchísimas modificaciones antes de la presentación misma del proyecto, y luego de la primera presentación volvimos a abrir el proyecto a nuevas modificaciones, al aporte de diputados de distintas provincias, al aporte de representantes de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Producción de la provincia y de la Nación. Así que estamos muy contentos con haber logrado sobre todo una síntesis que creemos que puede tener hoy dictamen gracias a justamente este recorrido y este trabajo que hemos hecho previamente. ¿Qué es lo que buscamos con este proyecto y con este proyecto de ley? Declarar estratégica a la industria del calzado, darles a los empresarios del sector una herramienta que va a permitir que el sector y que el rubro pueda crecer con previsibilidad, con reglas claras, pero también con muchas exigencias para que cada uno de los aportes que haga el Estado en términos de beneficios impositivos vuelva en recursos productivos, vuelva en inversiones para darle más potencia y más volumen a este sector.
Bueno, ahí veíamos entonces otro de los temas que se va a meter en el temario dentro de la Cámara de Diputados. José, un poco estuvimos escuchando a la autora de este proyecto, pero ¿en qué específicamente consiste? Así es, lo explicaba muy bien Constanza Alonso, pero bueno, vamos a detallar que prevé crear el programa de fomento de la industria local y de la integración del valor industrial del calzado, como así también el programa de fomento de inversiones para el desarrollo de nuevos proveedores de materias primas e insumos de la cadena de valor de la industria del calzado y fabricante del calzado, que es una actividad que bueno, da trabajo a 55.000 personas de manera directa e indirecta. Tiene herramientas de elementos que promueven la formalidad de muchos sectores que viven en la informalidad. Veamos la próxima placa, que también promueve la creación del programa de promoción del empleo del calzado y de regularización del empleo industrial no registrado. A eso nos referíamos a propósito de una cosa que ellos mencionaban durante los debates que hubo, el hecho de que, bueno, en la informalidad hay muchos que realizan calzados de muy buena calidad, digamos, y bueno, pero que son en definitiva copias. Obviamente entonces la intención es formalizar a esas personas, pero que trabajen de manera regular y para las marcas específicamente. Asimismo establece ajustar el sistema de etiquetado nomenclatura AR para el calzado argentino, como así también la creación del Instituto Nacional de Promoción del Calzado Argentino. La iniciativa presentada, como veíamos y decíamos, por la diputada Constanza Alonso, comenzó a ser tratada el pasado 24 de agosto en una reunión informativa de la Comisión de Industria, donde representantes de los sectores industriales, trabajadores y empresarios la respaldaron y abogaron por una pronta sanción. A esa reunión, particularmente Juntos por el Cambio, no asistió, anticipando su postura, que después la presentó cuando se realizó la reunión para formalizar el dictamen. Ellos lo que sostienen es que tiene beneficios sectoriales y siempre es una postura que tiene Juntos por el Cambio respecto de que hace falta una ley que sea abarcativa y no atender sector por sector, porque terminan siendo lo que ellos definen como parches. La iniciativa nace a partir, bueno, lo comentaba la diputada Alonso, nace un poco como que fue gestado por la propia industria. Es una cuestión que se fue elaborando a través de lo que se habló con todos los sectores, también inclusive con los trabajadores, con los sectores gremiales. Todos ellos estuvieron en esa primera reunión informativa. Bueno, la génesis de esa iniciativa, lo decía la diputada Alonso en esa presentación que hicieron, es la historia reciente en la Argentina de la industria del calzado y tiene como punto de partida, digamos, de alguna manera, lo que sucedió en la fábrica Paquetá. Es una fábrica de Chivilcoy que cerró en el año 2018 y fue reabierta en el año 2021. La diputada Alonso es justamente de Chivilcoy y por eso es esta iniciativa que ha promovido. Así es, el diputado Germán Martínez también estuvo hablando respecto a este tema, así que veamos lo que decía. Desconocer que además de la política económica, que además de los beneficios de alcance general que puede tener la industria en la Argentina, hay sectores industriales que necesitan acompañamientos específicos como sector, es desconocer la República Argentina. Porque en nombre de los beneficios de alcance general y de no tener ningún tipo de política sectorial respecto a los sectores industriales, en cada uno de los ciclos que antes mencionábamos se han fundido una enorme cantidad de pequeñas y medianas empresas. Entonces, cuando nosotros nos metemos en estos temas, y puede pasar en nuestra región, más sufrida que la industria carrocera, por ejemplo en el Gran Rosario, que se fundió con Martínez de Oz, que se fundió con la hiperinflación alfonsinista, que se fundió con el menemismo, que se fundió en los últimos 4 años, previo a la llegada de nuestro gobierno. Bueno, los cambios de ciclo de política económica y de perspectiva de la política industrial no son inocuos en la Argentina y necesitamos en determinados sectores del país que tengamos beneficios exclusivos para esos sectores industriales para que puedan crecer. En síntesis, me parece que estamos en una muy buena iniciativa y ojalá que podamos seguir aprobando otros, porque aquí en la Cámara de Diputados hay otros proyectos de otros sectores industriales que son generadores de mano de obra, que son generadores de innovación tecnológica, que permiten el empleo en blanco y que nosotros necesitamos seguir impulsando y atar los proyectos uno con otros.
Bueno, veíamos entonces a Germán Martínez hablando sobre el tema de la industria del calzado. ¿Qué otro tema tenemos, José? Bueno, justamente violencia digital. El proyecto se llama Proyecto de Ley de Protección Integral para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Es también conocido como Ley Olimpia. Incorpora la violencia digital como una modalidad dentro de la Ley de Protección Integral a las mujeres, la Ley 26.485 que se pretende modificar. Esta ley tuvo media sanción el pasado 5 de julio en la Cámara de Diputados. Fue aprobada en el Senado en su última sesión, pero recibió modificaciones por haber omitido la definición participación política en su redacción, por lo que vuelve a diputados. Está todo consensuado para que acá en la Cámara de Diputados se apruebe rápidamente. Y bueno, veremos la próxima también otro de los temas que se va a tratar. Bueno, el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Bueno, esta es una iniciativa que tiene media sanción de la Cámara Alta, así que es una de los proyectos que se va a convertir en ley la próxima semana. El 27 de octubre de 2022 tuvo media sanción en la Cámara Alta. Prevé agendas estratégicas, territoriales, transversales y de cambio institucional y plantea 10 desafíos para la próxima década. Esto tuvo dictamen el 5 de septiembre. Veamos la próxima placa. El plan, volvemos para atrás, no vamos a spoilear el próximo tema. Entonces, bueno, pero el plan presenta los procesos centrales de su formulación e implementación en virtud de 10 desafíos nacionales. Las agendas que pretende atender son agendas estratégicas, agendas territoriales, transversales y agencia del cambio institucional. Hay que recordar en esa ocasión que tuvo dictamen el 5 de septiembre, justamente esa reunión presidida por el diputado Facundo Manes. En ese momento se generó un intercambio con el diputado Iparraguirre en aquella oportunidad, porque bueno, por la ausencia de representantes de Juntos por el Cambio. Entonces solamente estaban presentes de Juntos por el Cambio Facundo Manes y la diputada Daña Tabela. En esa oportunidad Iparraguirre le dijo que bueno, se había equivocado de sector y bueno, de sector justamente porque no estaban acompañándolo. Y bueno, él contestó que en realidad de parte del oficialismo, del peronismo, había sido aquel funcionario, en referencia a Domingo Cavallo, que había mandado a los científicos a lavar los platos. Así que bueno, eso sucedió en esa oportunidad. Así es, José. Si te parece, vamos a escuchar a la diputada Landricini que hablaba respecto a este tema. Es reconocer como idea estratégica y como elemento para la política de manera estratégica hacia el futuro la importancia de la ciencia, tanto la ciencia básica, que es la ciencia madre, en lo que es ciencias exactas, naturales, sociales, pero también la aplicación de la ciencia en distintos procedimientos, tanto en materia de salud, como en materia de genética, como en materia de biotecnología en general, o de tecnologías de la información y comunicación, o en tecnologías de hidrocarburos, tecnologías de uso del suelo, aplicación también a la identificación y resolución de problemas sociales, de problemas humanos, de problemas socioambientales o sociales en general, problemas ligados a la migración, problemas ligados a lo habitacional, vale decir, a la necesidad de hacer crecer la oferta habitacional. Todas estas cosas con estudios y proyectos que tengan componentes científicas y tecnológicas, vamos acercando la posibilidad de soluciones en distintos ámbitos de la política pública en articulación con los sectores privados y sociales. Que esto sea ley va a significar que pueda ser una política de Estado concertada de carácter federal, y lo que sí observamos en la comisión fue que solo estuvo al frente de todos con sus representantes, diputadas y diputados, el presidente Facundo Manes, que pertenece a Juntos por el Cambio en parte del subbloque Radical Evolución,
y también Dalia Tabela, universitaria, académica, que se dedica a los temas de educación y de ciencia y tecnología y a pelear presupuesto para ellos. Ambos defendieron la conceptualización del plan como una herramienta para democratizar y transparentar el uso del conocimiento generado y promover y estimular la formación en ciencia y tecnología. Bueno, escuchábamos entonces a la diputada Landricini hablando sobre el plan de Ciencia 2030. Y también otro de los temas que va a generar mucho debate en la Cámara de Diputados tiene que ver con la ley de alquileres, José, ¿no? Así es el que nosotros promovemos desde acá, que va a ser el último tema a tratar, pero justamente es uno de los más importantes y mucha atención va a generar. El próximo martes, madrugada del miércoles, el proyecto aprobado en diputados, recordemos entonces el 23 de agosto, esto se había aprobado por 125 votos a favor, 102 en contra, 3 abstenciones. Fue modificado el 28 de septiembre en el Senado por 37 votos a favor, 29 en contra. Es importante tener en cuenta los números porque, bueno, ninguna de las dos aprobaciones obtuvo una mayoría especial. Entonces, se aprobará donde gane por un voto, será ley. A cualquiera de los dos proyectos de dictámenes que sean debatidos. Vuelve a diputados, entonces obtuvo el miércoles pasado dictamen en un plenario de las comisiones de legislación general y de presupuesto de Hacienda. Bueno, veamos entonces la próxima placa, veamos de qué se trata. El texto aprobado en el Senado, vamos a ver las diferencias entre ambas propuestas. Mantiene el plazo vigente actualmente de 3 años en los contratos. Aumentos semestrales, dice, y fija un nuevo índice para la actualización a partir de lo que se denomina como el coeficiente casa propia, que es utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Tengamos en cuenta a ver en qué consiste el coeficiente casa propia. Considera el menor índice entre la variación salarial y la inflación del último año. La oposición va a defender el dictamen de minoría que se aprobó y que tiene que ver con lo que se aprobó el 23 de agosto. Propone devolver el plazo de los contratos a 2 años, permitir ajustes cada 3 meses y dejar librado el acuerdo de las partes, al acuerdo de las partes la actualización de los alquileres con la opción de 3 métodos. Índice de personal de precios al consumidor, el índice de precios mayoristas o el índice de salarios. Y recordemos siempre que, bueno, uno de los cuestionamientos que recibo de algunos sectores es que lo deja librado al acuerdo entre las partes porque se dejó puesta la palabra pueden acordar de esa manera y no como algunos sugerían que dijera deben acordar. Así es, José. Si te parece, vamos a escuchar la palabra de Lucas Godoy, que es el presidente de la Comisión de Legislación General, quien se encargó de realizar todo el debate de este tema de la ley de alquileres. Decía lo siguiente. Con el número suficiente de legisladores pertenecientes a las comisiones de legislación general y de presupuesto y Hacienda, damos inicio a esta reunión plenaria para tratar el expediente referido a las modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación, el expediente 0387 de 2021, que ha sido revisado por la Cámara de Senadores y vuelve como sede 023-2023. Y aquí estamos con las modificaciones de la ley de alquileres. Lo escuchábamos a Lucas Godoy. Entonces, me parece que tenemos un tiempito más de escuchar la palabra también de Eduardo Tonioli para cerrar el tema de ley de alquileres y lo que es el tratamiento del temario para la sesión especial. Decía lo siguiente. Que hay un problema en la oferta, por lo tanto, algunas recetas tradicionales o que históricamente se utilizaron, que operaban o que operan sobre la demanda, demuestran un límite a la hora de tener algún grado mínimo de éxito. Por lo tanto, sí tengo que decir que este debate que estamos llevando de hace tiempo, en la Cámara de Diputados, luego en la de Senadores,
parte de un intento de operar sobre la oferta y por lo tanto ahí encontramos una virtud en este debate, ¿no? El problema es que lo hace mal, o entramos a este debate, lo decíamos cuando se aprobó la media sanción de diputados, entra el debate sobre la oferta de mala manera. Bueno, entonces esto fue el repaso de lo que va a ser la sesión de la semana que viene. Veremos. El discurso fue muy picante. Sí, exactamente. Toda la oposición de pedorra. Es verdad, fue todo. bastante picante eso y todo lo que vino después del tratamiento de alquileres. Llegamos al final del resumen de noticias parlamentarias. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, como todos los días. Hasta luego. Chau.